Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Muy buenas tardes, queridos televidentes. Una bienvenida a todos ustedes. Soy Jorge Luis Garay y les recuerdo que hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, el séptimo día de la semana. Escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del único Dios vivo y eterno, que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar a Dios por los siglos de los siglos. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. Sábado es el verdadero día del Señor. Domingo es el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol. Es la marca de la bestia. El domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el día de sábado que ellos establecieron en la eternidad y hasta la eternidad, pasándolo al domingo. Fue el sistema romano papal. Escrito está en el libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 18, que después de que acabó de hablar Dios con Moisés allá en el monte de Sinaí, dice que le entregó 2 tablas de piedra escritas por el dedo de Dios.
la ley la hizo Dios. Dios hizo la ley. Él es el autor de la ley. Lo único que no es de redacción humana aquí en esta Biblia es la ley. Eso no se lo inspiró Dios a ningún profeta, a ningún sacerdote, a ningún patriarca, a ningún discípulo, a ningún hombre. Dios le inspiró, le reveló, le dijo que escribiera la ley. Él personalmente descendió del cielo al monte de Sinaí, y él no solamente con su propia voz proclamó su ley a todo el pueblo, sino que también la escribió con su propio dedo. La ley la hizo Dios. Por lo tanto, escrito está en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, en el versículo 14, dice: el sabio Salomón, el más sabio de los hombres que hayan existido sobre esta tierra, dice el sabio Salomón, poniendo como énfasis eso: he entendido, toda su capacidad de entender y de comprender como ningún hombre la tuvo ni la tendrá en este planeta. He entendido que todo lo que Dios hace será eterno, sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Como dice el Espíritu Santo a través del sabio Salomón: he entendido, dice Salomón, he entendido que todo lo que Dios hace será eterno, sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Estos papas que se han atrevido a adulterar, a cambiar, a quitarle a la ley de Dios y añadirle a la ley de Dios, no temen a Dios. Ustedes conocen la historia del sistema romano papal, lo altivo que ha sido, lo arrogante que ha sido delante de Dios y las cosas de Dios, lo alevoso y violento que ha sido delante de las cosas de Dios, contra la palabra de Dios y contra las leyes de Dios. Ustedes conocen la historia del sistema romano papal, algo de esa historia yo te la envío totalmente gratis para que conozca cómo es que el sistema romano papal ha añadido y quitado a las leyes de Dios y no temen a Dios, y con toda arrogancia y desafío han, queridos amigos, degradado y destruido las leyes de Dios, le han quitado a las leyes de Dios, le han añadido a las leyes de Dios, le han cambiado el texto a los mandamientos de Dios, han pervertido la ley de Dios. No le temen a Dios estos sacerdotes, estos papas, estos obispos, este sistema romano papal no temen a Dios. Y el sistema protestante de religión, esos que entre comillas se llaman disque cristianos, evangélicos y protestantes que no protestan absolutamente por nada, esos son todavía más hostiles y más alevosos contra Dios, son más arrogantes y más orgullosos a los ojos de Dios, porque esos simplemente enseñan a los miembros de sus iglesias que la ley quedó abolida. El papado le quita, le añade, la pervierte, la adultera, le cambia, y los protestantes, los evangélicos, dicen que la ley quedó abolida, que eso ya no sirve, que no estamos bajo ninguna responsabilidad ni obligación de obedecer leyes, que eso quedó clavado en la cruz. ¿Cómo nos dijo la Escritura? Que la ley la hizo ¿quién? Dios. ¿Cómo nos dice el sabio Salomón? Que lo que Dios hace ¿qué? Es eterno, no es para un ratico. El domingo es el falso día de descanso. No fue el Padre, ni fue el Hijo, ni fue el Espíritu los que cambiaron la ley el sábado, sino el papado. El domingo es el falso día de descanso. Es la marca de la bestia. Escrito está en Isaías 58, 13 y 14: si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la
heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Una bienvenida a nuestros amigos, y les recuerdo que Escrito está es un programa para pensar, para decidir y para vivir. Escrito está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis. Te envío la historia profética desde el año 70 hasta el último día que vamos a estar en este planeta. Toda esa historia arranca con la destrucción de Jerusalén, que dicho sea de paso, este año estamos estudiando con todos nuestros amigos que han recibido la historia profética una página diaria por lado y lado para leernos la historia profética entre todos durante el año 2018. Quizá sea la última oportunidad de conocer los eventos que sobrecogieron esta tierra, su historia pasada. Aquí está. ¿Cómo surgió el sistema romano papal? ¿Cómo va a ser destruido? Aquí escrito está. Esas son las profecías de la Biblia. ¿Cómo fue que Dios fundó los Estados Unidos y cómo va a ser la ruina nacional de los Estados Unidos? Aquí está cómo todo acerca del recalentamiento, todo acerca del caos que estamos viviendo. Prácticamente quedan unos escasos 3-4 capítulos para concluir la historia de la humanidad. Desde el año 70 hasta el último día está por concluirse la historia profética revelada aquí con base a las profecías de lo que Dios ha mostrado en sus profecías. Totalmente gratis, te lo envío, gratis, sin ningún costo adicional. Venimos hablando de temas trascendentales, queridos amigos, en el destino eterno de tu alma, de mi alma, de nuestra alma. Hoy vamos a hablar acerca de la Biblia, la palabra de Dios. ¿Cómo nos llegó la Biblia? ¿Por qué Dios tuvo que escribir esto que se llama Biblia o palabra de Dios o sagradas escrituras? ¿A partir de cuándo fue que vinieron las escrituras? ¿Para qué Dios trajo estas escrituras? ¿Cómo y por qué es que la Biblia ha sido perseguida? Este libro está hecho para caducar, para pasar. Este libro tiene un término. Eso es lo que vamos a estudiar en este día. ¿Qué es la Biblia para la humanidad? ¿Qué ha sido la Biblia para la humanidad? ¿Qué es lo que la Biblia nos revela y nos muestra? ¿Cuál es el propósito de las Sagradas Escrituras? Eso es lo que estudiaremos esta tarde con el poder del Espíritu y la voluntad de nuestro Padre Eterno. La Biblia, queridos amigos, no fue dada solamente para los pastores y eruditos. Cada hombre, mujer y niño debiera leer las Escrituras por sí mismo. No dependan del pastor o del sacerdote para que él las lea. La Biblia es la palabra de Dios para ustedes. El hombre pobre la necesita tanto como el rico, el analfabeto tanto como el erudito. Cristo hizo tan sencilla esta palabra que al leerla nadie tiene por qué tropezar. Lea y comprenda el humilde morador de la choza la palabra dada por el más sabio de los maestros que el mundo ha conocido alguna vez, y no habrá alguien más grande que él entre los reyes, gobernantes, estadistas y los hombres más altamente educados del mundo. Eso es lo que dice el Señor. Escudriñar significa buscar diligentemente alguna cosa que está perdida. Investiguen por ustedes mismos para hallar el tesoro escondido. No dejen esta obra al pastor o al sacerdote. No pueden permitirse ser ignorantes de la palabra de Dios. Estudien los pasajes difíciles comparando versículo con versículo y encontrarán que la Escritura es la llave que abre la Escritura. Los que estudian
estudian las escrituras con oración, salen de ese estudio siendo más sabios que cuando abrieron la Biblia. Eso es lo que nos dice el Espíritu Santo. La Biblia entonces es lo más importante y necesario para cada ser humano de manera individual. El Señor dice que Él dejó su palabra como una carta de su amor, como una carta que nos guía en el camino de esta vida para cada individuo, para cada persona, para cada ser humano, que es un deber y una responsabilidad el conocer lo que Dios habla, que no podemos ni debemos delegarla a ningún hombre, a ningún poder, a ninguna denominación o a ninguna organización religiosa. El Señor nos ha revelado en su palabra que es nuestro deber relacionarnos personal, directa e íntimamente con Él, sin intermediarios, como fue lo que los hombres han establecido en este planeta. La Biblia es para ti, para que tú de manera íntima y personal la leas y saques tus propias opiniones de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y el Señor nos dice que la Biblia se debe y se puede entender literalmente, a menos que sea un símbolo o una figura que ella misma también nos lo resuelve. Literalmente, aquí no es eso de que dice que hay que interpretarla, que fueron otros tiempos, que la Biblia hay que adaptarla, que la Biblia no hay que entenderla así, que la Biblia no es literal. Aquí lo que el Señor nos habla es así de simple y de sencillo. Son los consejos y la instrucción que Dios da a cada ser humano, a cada persona. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Así que la Biblia es para todos es la Biblia, para el joven, para el anciano, para el niño. ¿Por qué las escrituras? Vamos a mirar por qué fue que Dios dejó las escrituras. ¿Cuál es el motivo y la razón por la cual el Señor tuvo que escribir dejar escrito lo que era su voluntad y sus consejos y sus instrucciones para los hombres en este planeta? Oiga lo que nos dice el Espíritu de la profecía. Nos dice, vi que Dios sabía, oiga esto, vi que Dios sabía, le mostró el Señor a Elena de White toda esta visión, toda esta revelación, vi que Dios sabía que Satanás iba a ensayar todas sus artes para destruir al hombre. ¿Qué vio el Señor? Que el diablo iba a usar todas sus artes, todo su conocimiento, toda su inteligencia para destruirte a ti, para destruirme a mí. Dice, por esto había hecho escribir su palabra y presentado sus propósitos acerca de la raza humana con tanta claridad que los más débiles no necesitasen errar. ¿Para qué dejó Dios? Escribió entonces su palabra, la escribió. ¿Para qué? Para desenmascarar, poner en evidencia los ardides, todas las artes de Satanás para destruir al hombre y dejar a la raza humana escrito con tanta claridad lo que es la voluntad y las exigencias del cielo, que los más débiles no necesitasen errar. Después de haber dado su palabra al hombre, la había preservado cuidadosamente de la destrucción por Satanás y sus ángeles o por cualquiera de sus agentes o representantes. Mientras que otros libros podían ser destruidos, este había de ser inmortal. ¿Cómo nos dice el Espíritu Santo? Que este es un libro que inmortal. Todos los libros, cualquier libro, por muy clásico, por muy ensalzado y por muy importante que se considere en este planeta, en esta tierra, puede ser destruido, pero el Señor nos dice que la Biblia, la palabra de Dios, es inmortal. Había de ser que inmortal, y al acercarse el fin del tiempo, cuando los engaños de Satanás aumentarían, iba a multiplicarse de tal manera que todos los que lo deseasen pudiesen obtener un ejemplar, y si querían podían armarse contra los engaños y los prodigios mentirosos de Satanás. Mire, ¿cómo se le conoce a este libro a través de la historia de la humanidad? Se le conoce como la palabra de Dios, como las sagradas
Escrituras. Así de simple y de sencillo se conoce la Biblia, la palabra de Dios. ¿Para qué dejó Dios la palabra? Dice que para que nosotros supiéramos y conociéramos cuáles son las artes y contra qué enemigos, qué enemigo estamos nosotros aquí enfrentados en este planeta, porque quiere destruirnos. Lo que quiere Satanás es la destrucción suya y mía. Eso es lo que vemos alrededor de este mundo y en todo este mundo. Lo que el diablo quiere es destruir. Por eso vemos las naciones degradadas, destruidas por los vicios, por los hábitos indebidos, por la degradación, por la intemperancia en el trabajo, en todo lo que tiene que ver con las cosas de la vida, en el trato y maltrato del cuerpo humano, del alma. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, que ese era el propósito por el cual el Señor tuvo que escribir la Biblia y la palabra. Inmortal será y es este libro. Así que la Biblia, la palabra de Dios, las sagradas escrituras, contienen cuantas cosas son necesarias para la salvación, de suerte que ninguna persona está obligada a creer como norma de fe, doctrina o práctica religiosa lo que no se encuentre en ella o no pueda ser probado a partir de ella. Es lo que nos dice el Señor, y nos dice que podemos tener la plena seguridad que todo lo que contradiga la palabra de Dios procede de Satanás. Así de simple es la prueba que el Señor nos pone para que no nos compliquemos y para que no le busquemos por aquí o por allá. Lo que contradiga la palabra de Dios procede de Satanás. Por ejemplo, ¿quiénes proceden de Satanás? Todos los que están contra todas las religiones cristianas, incluyendo la católica, incluyendo la bautista, incluyendo la presbiteriana, incluyendo la pentecostal, incluyendo los testigos de Jehová, amor y fe, fe y amor, esperanza y amor y esperanza. Todas esas religiones, entre comillas, que se declaran disque iglesias, están contradiciendo la palabra de Dios, por lo tanto proceden de Satanás. Voy a colocarle solo unos poquitos ejemplos. El Señor dijo en el cuarto mandamiento que el sábado es el día del Señor, y en Ezequiel 20:20 dice el Señor que el sábado sería una señal de fidelidad y de obediencia de su pueblo, que ese pueblo que guardara el sábado era pueblo de Dios, y que esos que obedecieran su mandamiento tenían a Dios verdadero, al creador de los cielos y de la tierra. Entonces el Señor dice el sábado. El papado, ¿qué dice? Domingo, traído de Roma, del culto al sol. ¿Y qué dicen los protestantes? Cualquier día, porque como quitaron la ley, como no hay ley para ellos, entonces ellos dicen que cualquier día es santo, que puede ser el miércoles, que puede ser el lunes, que puede ser el jueves. Y nosotros, dicen ellos, escogemos el domingo. De manera muy directa están diciendo entonces que están contradiciendo a ¿quién? A Dios. El Señor dijo sábado, el papado dijo domingo, y el protestantismo dijo domingo, y los del Islam dijeron viernes, y los otros dicen que todos los días, pero el Señor dice es sábado, y no se va a contradecir, porque eso es lo que nos dice el Señor, que contradecir la Biblia es una procedencia de Satanás. Otro ejemplito, Cristo dice, la Biblia dice que Cristo salva y que Él es el único mediador. ¿Qué dice entonces el sistema romano papal? Que la que salva es María y que la que media es María, poniendo a los muertos a mediar. El Señor dice que María está muerta. ¿Qué dicen allá los del sistema protestante? Que el pastor es el que media, que Él es el mediador entre Dios y el pueblo, contradiciendo la Biblia. La Biblia nos dice que es Cristo el mediador y el que salva. El Señor dice, en la Biblia dice el Señor, oren. ¿Qué dice el papado? Recen. ¿Qué hacen los otros? Hagan peticiones a cualquier parte. ¿Qué dice el Señor? Bautismo a las personas después de habérseles enseñado y que tengan uso de razón. ¿Qué dice el papado? Hay que bautizar a los bebés sin ningún tipo de uso de razón, sin dientes, sin saber dónde están, sin conocer el idioma, sin entender absolutamente nada.
contradiciendo la Biblia, la palabra de Dios. ¿Qué más dice la Biblia? La Biblia dice que los muertos nada saben. ¿Qué dice el papado? Que se van para el cielo, que se van para el purgatorio, y también ahí se montan los protestantes a decir que también hay un infierno, como es lo que le están metiendo temor y terror a la gente, contradiciendo la Biblia cuando el Señor dice de que ni hay purgatorio, ni hay infierno, ni hay limbo. Eso no existe, son inventos satánicos, y que nadie bueno, muy bueno, se va para el cielo, sino que se va para el polvo de la tierra a esperar la resurrección, si es la voluntad de Dios ser salvo. Entonces podemos tener la plena seguridad que todo lo que contradiga ¿qué? La palabra de Dios procede ¿de qué? De Satanás. Todos esos sistemas papal, protestante, son satánicos, proceden de Satanás, así de simple y de sencillo. Ese es ponerle el ácido de la verdad y se achicharran. De la misma manera como hace el joyero con el oro, que viene y no compra, esto brilla lindo, esto es igualito a oro, y ya ¿cuánto vale? No, ellos van y le ponen el ácido a esa pieza a ver si es o no es oro. Si le cae el ácido y resbala, es auténtico oro, pero si le cae el ácido y se achicharra y empieza a hervir, queridos amigos, es vil metal. Y la Biblia nos dice que la prueba para ponerle a cualquier religión, la Biblia nos dice, en el Antiguo Testamento nos dice el Señor, la prueba de ácido en el Antiguo Testamento para ponerle a cualquier religión en el Antiguo Testamento. Escrito está en el libro de Isaías, en el capítulo 8, versículo 20, dice el Señor, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Qué dice el Señor? A la ley y al testimonio de Jesucristo. Si no hablan conforme a eso, no les ha amanecido. Y si no les ha amanecido, es porque están en tinieblas. A la ley. Si dicen que la ley está vigente, que hay que obedecerla, que es el pacto de Dios, que nadie puede agradar a ningún padre si es desobediente, entonces esos son los verdaderos hijos de Dios. ¿Cuáles son las señales? Obedecen los mandamientos de Dios y creen en Cristo como su único y suficiente Salvador. Esa es la prueba del ácido en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, la prueba del ácido escrito está en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Oigan la prueba del ácido, a ver si la Biblia se contradice, a ver si Dios se contradice. Escrito está en Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón, ustedes ya saben que el dragón es Satanás, se llenó de ira contra la mujer. Ustedes ya saben que mujer es iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. El diablo, ¿qué dice aquí? Se llenó de ira contra la iglesia y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia. ¿Cuál iglesia? Esa que tenía la obediencia a la ley y al testimonio a través de las generaciones y de las edades. ¿Y qué nos dice aquí? Se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia, los que siguen guardando los mandamientos de Dios y teniendo fe en Cristo como su único y suficiente Salvador y mediador en los cielos. ¿Quiénes son esos? Dice aquí en Apocalipsis 12, 17, esos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Mire, allá nos dijo a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a eso no les ha amanecido. Y acá nos dice que el diablo no va a perseguir a los rebeldes y desobedientes. Aquí nos dice el Señor que Satanás persigue es a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Las iglesias están frescas, tranquilas, contentas, felices, engañadas con todos sus milagros, con todas sus maravillas, con las multitudes que van detrás de ellos, como con el Papa, que la gente se maravilla detrás de un político, de un ignorante de las Escrituras, y la gente feliz y dichosa. Pero el Señor nos dice que allá no hay persecución, allá no va a haber ningún tipo de
guerra contra ellos porque el diablo los tiene como engañados. Nos dice la escritura aquí, entonces es que el diablo se llena de ira contra la iglesia fiel y se va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué entonces las escrituras? Para mostrarnos y revelarnos a nosotros todo lo que tiene que ver con conocer las cosas de Dios, entender en qué conflicto estamos aquí, por qué hemos venido a ver todo este caos y por qué la muerte en su relación, dice el Señor, entonces, ¿por qué tuvo que enviar las escrituras allá en el tiempo de Moisés? 2500 años después de la creación, dice que en su relación con los idólatras, el pueblo de Israel allá en Egipto, 400 años estuvo el pueblo de Israel allí, un tiempo realmente, un tiempo en el cual muy fácilmente un pueblo puede perder su memoria como nación y como pueblo. Dice, en su relación con los idólatras y su forzada sumisión a los egipcios, los israelitas corrompieron aún más su conocimiento de los preceptos divinos al mezclarlos con las crueles y viles enseñanzas del paganismo. ¿Qué hicieron? Los judíos mezclaron lo de Dios con todo lo que era el paganismo. Empezaron a adorar también a Apis, empezaron a adorar a Apis, era en cierto sentido adorar a Osiris, y adorar a Osiris pues era adorar al sol, que tenían una conexión muy estrecha. Así que por lo tanto dice que cuando el Señor los sacó de Egipto, Él descendió sobre el Sinaí, envuelto en gloria y rodeado de sus ángeles, y con grandiosa majestad pronunció su ley a todo el pueblo. Por eso es que ustedes ven allí en el mandamiento número 4, que es del sábado, el Señor allá le dice al pueblo de Israel desde el monte de Sinaí, acuérdate del día sábado. Cuando le dijo acuérdate del día sábado, no era que ellos ignoraran, no era que el sábado fuera a ser un asunto nuevo, no era que fuera a ser un mandamiento dado para los judíos solamente. No, el Señor les dice acuérdate. Y cuando el Señor les dice acuérdate, y cuando se dice acuérdate, es hablarnos de algo que nosotros sabemos, que nosotros conocemos, que tenemos plena conciencia de lo que es, y que sencillamente nos están pidiendo que hagamos un recuerdo, un recorderis. Dice el Señor aquí entonces que envuelto en su gloria y rodeado de sus ángeles y con grandiosa majestad pronunció su ley a todo el pueblo para recordarle que Él era el Dios de Adán, de Jacob, de Abraham, de Isaac, el Dios que había revelado a ellos esos mandamientos desde los tiempos de Adán, porque la ley de Dios no es desde los días del Sinaí, es desde Adán. Escrito está en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 1 y 2, allí el Señor nos habla del sábado, cómo es desde la eternidad. No era para los judíos, como dicen muchos, sencillamente para deshacerse de la obediencia a Dios. Entonces nos dice que aún entonces Dios no confió. Oiga, ¿por qué Dios tuvo que escribir? ¿Por qué Dios tuvo que venir Él personalmente a escribir su ley con su propio dedo allá en tablas de piedra sobre el monte Sinaí? ¿Y por qué tuvo que Moisés subir allá para oír todo lo que Dios le dijo a él que escribiera en libros y que lo pusiera delante del pueblo? Dice, aún entonces Dios no confió sus preceptos a la memoria de un pueblo inclinado a olvidar sus requerimientos, sino que los escribió sobre tablas de piedra. Quiso alejar de Israel toda posibilidad de mezclar las tradiciones paganas con sus santos preceptos, o de confundir sus mandamientos con costumbres o reglamentos humanos. Miren lo que nos dice el Señor que hizo Él con el pueblo de Israel, y que ahora la gente perdió totalmente el rumbo. Aquí estamos caminando por las tradiciones del sistema romano papal, que trajo de dónde, de lo que Dios quería evitar con el pueblo de Israel.
el paganismo, quería evitar que el pueblo mezclara las tradiciones paganas con sus santos preceptos o de confundir sus mandamientos con costumbres y reglamentos humanos, que es lo que está viviendo el mundo. Así dice un papa vale más que 1000, así dice Jehová en esta hora, en este planeta y en esta tierra. Así dice el pastor para las iglesias protestantes vale más que 1000, así dice Jehová en la palabra de Dios. Así que el Señor nos dice que Él tuvo que venir a escribir con su propio dedo la ley allá, que es eterna, que es hecha por el dedo de Dios, que lo que Dios hace es eterno, queridos amigos, y también a decirle al pueblo lo que eran los reglamentos de vivir como ciudadanos, como prójimos y también como siervos del único Dios vivo y eterno. Así que el Señor nos dice que Él no podía dejar a la memoria olvidadiza de ese pueblo su palabra, y por eso la hizo ¿qué? Escribir. Y tenemos esto que se llama ¿qué? Biblia, esto que se llama la palabra de Dios, el libro eterno. Y entonces, ¿a partir de cuándo fue esa escritura? Queridos amigos, aquí en la historia profética, en la página 7, los que tengan la historia profética en la página 7, los que no la tengan, pues nos lo solicitan, la historia profética totalmente gratis, y en la página 7 nos dice desde cuándo la escritura. Oiga este relato tan interesante aquí, que no solamente nos revela desde cuándo arranca la escritura, sino que nos dice qué edad tiene la creación de este planeta. Dice en el párrafo segundo de la página 7 de la historia profética, que te la envío totalmente gratis: durante los 25 primeros siglos de la historia humana no hubo revelación escrita. Durante los primeros 25 siglos, es decir, 2500 años después de la creación, solamente viene a aparecer la escritura. 2500 años después de la creación es que el Señor hace escribir la palabra de Él, las instrucciones de Él. Y oiga lo que sigue diciendo: los que eran enseñados por Dios, que Él era el maestro directo de cada ser que Él escogía para hacer su obra, los que eran enseñados por Dios comunicaban sus conocimientos a otros, y estos conocimientos eran así legados de padres a hijos a través de varias generaciones, lo que se conocía como la tradición oral. Es decir, el padre le enseñaba al hijo, el hijo a su hijo, así secuencial y genealógicamente se iba llevando el conocimiento durante 2500 años. Y dice aquí entonces que la redacción de la palabra escrita empezó en tiempo de Moisés. Es decir, en el tiempo de Moisés, que nos está relatando la Biblia. Como comienza la Biblia, la escritura comienza en el tiempo, y con el tiempo de Moisés nos dice entonces que la redacción de la palabra escrita empezó en tiempo de Moisés. Los conocimientos inspirados fueron entonces compilados en un libro. Los conocimientos inspirados fueron entonces compilados en un libro inspirado. Inspirado son los hombres, no las palabras. Dios no dictaba las palabras. Él inspiraba a los hombres y les mostraba y les revelaba para que ellos escribieran de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su capacidad de inteligencia, de acuerdo a su educación, lo que el Espíritu Santo impresionaba. Por eso aquí hay de toda clase de hombres, hay en la Escritura, hay reyes, hay boyeros, es decir, que conducen bueyes, hay agricultores, hay hombres de campo, hay de toda clase de seres humanos. El Señor levantó de todas las profesiones para escribir su palabra. No es un Dios exclusivista, solamente los teólogos, los eruditos, solamente los sacerdotes, solamente los encargados no, era la voluntad de Dios que cualquier hombre pudiera, que fuera fiel y leal y que estuviera preparado para este trabajo, Él lo usaba. Así que los conocimientos inspirados fueron entonces compilados en un libro inspirado. Esa labor continuó
Durante el largo periodo de 16 siglos, desde Moisés, el historiador de la creación y el legislador, hasta Juan, el narrador de las verdades más sublimes del Evangelio. ¿Desde cuándo comenzó a compilarse o hacerse esto que se conoce como la Biblia, como la palabra de Dios? 2500 años después de la creación, con el tiempo ¿de qué? De Moisés. ¿Cuánto duró la escritura y la compilación de este libro? 1600 años, 16 siglos nos dice, que fueron desde allá, desde el año 2500 de Moisés hasta el año 100 de nuestra era. Mire, desde el año 2500 allá con Moisés, 1600 años hasta Juan, el discípulo amado que murió entre el año 98 y el año 100 de nuestra era, y a eso le sumamos entonces, eso nos da 4100 años pasaron, o sea, 1600 años se demoró la compilación de la Biblia, desde Moisés hasta Juan, el discípulo amado de Jesús, que se cerró el canon en el año 100 de nuestra era. Si a ese año 100 le sumamos 1918 años, entonces eso nos da 6018 años. Esa es la edad exacta de la creación de Dios, de la creación, no del planeta, no del lote. La Biblia nos dice que cuando Dios empezó a hacer la creación, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y que dijo Dios, hagamos la luz. Ya el coco, ya el planeta, ya el círculo de la tierra, ya el planeta Tierra ya existía. No sabemos desde cuántos siglos atrás la había creado Dios, pero la creación tiene exactamente 6018 años. En otras palabras, estamos pasados de tiempo, estamos en el tiempo del alargue, por el que el Señor dice que la oportunidad que se le daría a la tierra sería solo de 6000 años nada más. De la misma manera como Él dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es descanso, es reposo. Ya viene el jubileo de la tierra, ya viene el descanso de la tierra. Eso es lo que nos dice el Señor, porque dice que la creación también está clamando y está gimiendo que se acabe, que se pare. Esto es lo que nos dice el Señor allá en el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 22, dice el Señor, dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Cuando los volcanes, cuando el mar, cuando las aves, cuando los peces salen a morirse, se enloquecen, explota todo eso, las tempestades y viene, eso es la manera de la creación de Dios también, hablar y de reclamar que redención. Eso es lo que nos dice la Escritura. Entonces, ¿a partir de cuándo fue la Escritura? A partir de Moisés. ¿Cuánto se demoró? 1600 años en compilarla esta Biblia. Ahora, ¿para qué dejó Dios la Biblia? ¿Para qué? ¿Para qué dejó Dios la palabra de Dios? ¿Cuál es el quid de las Escrituras? ¿Cuál es el propósito, el objetivo de las Escrituras? Escrito está en el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16. Vean aquí el kit de las Escrituras. Ellas son su propio intérprete. Ellas enseñan solitas. Ellas en realidad son las que se enseñan solas. No necesitamos ni de exégetas, no necesitamos ni de teólogos, no necesitamos tampoco de hermenéuticos, no necesitamos de escatológicos, no necesitamos de ningún tipo de ógicos o de ígicos para entender y comprender la Biblia. Ellas solas es su propio intérprete. Ella se interpreta solita, ella habla solita. Y quiero decirles, la Biblia es el único libro que se lee en presencia de su autor. Cuando usted se sienta a leer la Biblia, al lado suyo también se sienta el que la inspiró, el Espíritu Santo, y nos dice que allí el Espíritu Santo
nos va ayudando a entender y a comprenderla, como lo vamos a ver, como lo dice el Señor Jesucristo allá en el libro de Juan, en el capítulo 14, versículo 26, cuando Él se iba. Aunque el Espíritu Santo siempre ha estado haciendo su obra de impresionar, de hacer que la Biblia entre, la palabra de Dios entre en nuestra vida y en nuestro corazón, entonces Jesús dice que Él iba a enviar a su Espíritu, no a un papa. No le dice el Señor, yo voy a enviarles un papa, yo voy a enviarles a Pedro como mi representante. No, le dice el Señor aquí en el libro de Juan 14, 26, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, uno como Dios, uno igual a Dios. Solo Dios puede reemplazar a Dios, solo Dios puede ser el representante de Dios, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, en mi reemplazo, en la continuidad de nuestro trabajo. Él os enseñará todas las cosas. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos va a enseñar y nos enseñará? Todas las cosas. ¿Y qué son todas las cosas? Todas las cosas son todo acerca del mal y todo acerca del bien, para que nosotros hagamos bien clara la diferencia, porque el Señor nos dice lo que es y lo que no es, el bien y el mal, lo que se llama bueno y lo que se llama malo. Eso os enseñará el Espíritu Santo todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Para eso, entonces, vemos que la Biblia es el único libro que se lee en presencia de su autor. ¿Quién es el autor? El Espíritu Santo, como lo vamos a mirar aquí en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, los santos hombres escogidos por Dios para hacer este trabajo, hablaron, dice, siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quién inspiró a los patriarcas, a los profetas, a los discípulos, a los apóstoles para escribir las Escrituras? El Espíritu Santo. Él es el autor de las Escrituras. ¿Y para qué dejó entonces el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, esto? Escrito está en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Aquí le está hablando el Señor a un pequeñito, dice, el apóstol Pablo le habla a un hombre que desde niño conoció las Escrituras, y le dice en el versículo 15 a Timoteo que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Oiga, niños, te pueden hacer sabio, jóvenes, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y oiga lo que sigue diciendo el apóstol Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. No es como dicen unos que eso fue en el Antiguo Testamento, que la Biblia es solo del Nuevo Testamento, que hay que entenderla desde el Nuevo Testamento para acá. Otro contradictor de la Escritura y procedente de Satanás decía que eran solo los 14 libros de Pablo, que eran solo los libros de Pablo, que lo demás era basura, que no había más nada que leer ni ninguna necesidad de eso. El Señor nos dice aquí es toda la Escritura, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:10 hasta Apocalipsis 22, el último texto de la Biblia, allá en el versículo 21. Todo eso es inspirado por Dios. ¿Y para qué? Aquí sigue diciendo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Tiene una grande ¿qué? Utilidad. Las Escrituras son útiles. ¿Para qué? Para enseñar, es decir, para mostrarnos el conocimiento de todas las cosas, para redarguir. ¿Qué es redarguir? Redarguir es sacarnos del error. Y para corregir. ¿Qué es corregir? Corregir es ponernos en el camino correcto. Para instruir en justicia, en juicio, en derecho, lo que son mis deberes y lo que son mis responsabilidades. Eso es, y ese es el propósito de las Escrituras. Y nos sigue diciendo que la Biblia es ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia
y miren el propósito final, el fin de las Escrituras. Dice el versículo 17 de segunda de Timoteo 3, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es la norma elevada, el objetivo elevado que nos pone el Señor? La perfección. Y nos deja su palabra, sus escrituras, sus sagradas escrituras, para que logremos ¿qué? Ese fino de ser ¿qué? De ser perfectos, dice el Señor. Como escrito está, vosotros sed perfectos, como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Y para eso Jesús nos deja las sagradas escrituras. Si las obedecemos, si las guardamos, queridos amigos, dice que seremos perfectos en nuestra esfera, así como Dios es perfecto en su esfera. Eso es lo que nos dice la Escritura. Así que el Señor nos dice que la Biblia fue dejada ¿para qué? Para enseñarnos, para hacernos ¿qué? Perfectos, para prepararnos para toda buena obra. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Así que nos dice el Señor Jesús más sobre esto allá en el libro de Juan, en el capítulo 5:39. Escudriñad las Escrituras. Le está hablando a usted, le está hablando a mí de manera íntima y personal. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Todas estas escrituras, desde el Génesis hasta el último libro de Apocalipsis, lo único que nos hablan es de Cristo Salvador, de Cristo Redentor, de Cristo como nuestro Salvador, de Cristo como nuestro conquistador, de Cristo como nuestro libertador, de Cristo como nuestro Redentor, de Cristo como nuestro sustituto y de Cristo como nuestro sumo sacerdote que está mediando y ministrando por vos y por mí en el lugar santísimo del santuario celestial. La Biblia no habla de más nadie, ni menciona a más nadie como necesario para la humanidad. Ningún pastor, ningún sacerdote, ningún papa, ningún muñeco, ninguna muñeca, dice el Señor, se habla aquí en la Biblia. La Biblia nos dice, y el mismo Jesús dice, que ellas hablan solo de Él. La Biblia no habla sino solo de Cristo como nuestra única necesidad. Cristo es todo lo que tenemos y Cristo es lo único que nos queda. Así de simple y de sencillo en esta hora de crisis intensa para la humanidad. Y nos dice el Salmo 119:9, nos dice el Señor en el Salmo 119:9, hablándonos de las Escrituras, nos dice entonces el Señor en el Salmo 119:9, dice: ¿con qué limpiará el joven su corazón? Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven, el niño, su corazón? Con guardar tu palabra. Niños, hay que leer la Biblia, hay que estudiar la Biblia. No dejen que el pastor o la mamá o el amigo o el cura, que para mí es maravilla que le llamen cura cuando en realidad son la enfermedad, son el mal de ojo de la humanidad. Le llaman cura, pero son en realidad la maldición de la humanidad, porque contradicen a Dios y están enseñando que errores, mentiras. Ustedes ven al Papa yendo de aquí para allá sin mensaje de Dios, enseñando que palabritas filosóficas. Aquí vino y engatusó a la gente y la dejó arrobada con decir: no se dejen robar la alegría. Con eso la gente quedó matada. Qué palabra tan linda, no se dejen robar la alegría. Pero no dijo de quiénes, no dijo de quiénes. No se van a dejar robar la alegría de los curas pedófilos, de los violadores de los niños, de los criminales, de los mentirosos, de los engañadores, de los idólatras. Eso sí no se los dijo, no se deben robar. De eso es que no se deben dejar robar la alegría ni la esperanza. Y busquen en la Biblia, en la palabra de Dios, lo que el Señor verdaderamente enseña de a dónde es que debemos nosotros buscar y qué es lo que verdaderamente nos hace a nosotros perfectos y sabios, como nos hemos leído en la palabra del Señor. Así que nos dice el Señor allá en el libro de Eclesiastés, y como dice el Señor Jesús allí en el libro de Juan capítulo 6:47, dice el Señor: yo soy el pan de vida. ¿Qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es pan, ese es como el pan. En la Escritura, la Biblia, la palabra de Dios es
Se usa el símbolo de ¿qué? Del pan para revelar la Biblia como la palabra de Dios. Dice el Señor Jesús allí en Juan 6, 47 y 48, dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Eso es lo que nos dice el Señor. Él es el pan de vida. ¿Cuál es el pan? ¿Qué era comer a Cristo? Comer su palabra, hacer de su palabra nuestro ¿qué? Nuestro credo, hacer de su palabra nuestro camino, hacer de su palabra nuestra luz, hacer de su palabra nuestra vida. Eso es lo que nos dice el Señor. Y allá en el libro de Jeremías, nos dice, en Eclesiastés 11:1 nos dice el Señor: echa tu pan sobre las aguas. Echar tu pan sobre las aguas es darle la luz, la palabra de Dios a las gentes. Eso es lo que nos dice el Señor. Y nos dijo el Señor también: no solo de pan vivirá el hombre. Le dijo el Señor al diablo. Allá en Mateo 4:4 le dice el Señor a Satanás: no solo de pan. Cuando el diablo le dice: si usted es el Redentor, el Hijo de Dios, haga que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que ha salido de la boca de Dios. Podemos morirnos de hambre, dejar de ser y de existir en este planeta y en este mundo, pero si obedecemos y guardamos la palabra de Dios, tendremos parte con el Señor. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Mañana vamos a seguir estudiando este tema de la Biblia como la constitución celestial, y vamos a estudiar mañana por qué la Biblia es la constitución celestial. Ningún país, ninguna nación, ningún pueblo en este planeta y en esta tierra constituido como nación deja de tener una constitución, que es la forma fundamental de lo que ese gobierno es y de lo que esa nación es. Así que mañana vamos a estudiar la Biblia como la constitución celestial. Quiero decirles: traigan los niños, traigan los jóvenes, abran la Biblia, oren al Señor, pídanle al Señor que les permita entender todas estas cosas, porque la Biblia se puede entender. Lean la Biblia, niños, lean la Biblia, jóvenes. Llegó el tiempo de conocer en qué momento de la historia estamos. Quiero desearles un buen resto de sábado. Soy Jorge Luis Garay, Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los ternos pasos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró: primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo,
ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. siempre